Saludos cordiales. De esta manera estamos comenzando una clase más de la asignatura Ontología. Vamos a dar continuidad a la unidad 1, donde habíamos hablado de la ontología del devenir, el ser como interpretación. Recordemos un poco que la clase pasada estábamos hablando sobre la definición de la metafísica, que en sus principios, ya en la época de los presocráticos, surge la metafísica y posteriormente con Aristóteles llega a su pleno desarrollo como una rama de la filosofía. Y más adelante a partir del siglo XVI, poco a poco con el surgimiento del idealismo, el racionalismo, el término metafísica va cambiando con un nuevo término que es la ontología. Entonces, esos son los puntos más importantes que estuvimos desarrollando en la clase pasada. Y en esta clase vamos a ver el nombre y el objeto de la metafísica o ontología, la división de la metafísica o ontología, y la metafísica y su relación con otras ciencias. Bien, nosotros sabemos que todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Esto quiere decir que algún sector de la realidad que tratan de conocer, como por ejemplo, la biología, considera el mundo viviente, la matemática estudia los aspectos cuantitativos de las cosas. El objeto de la investigación científica define a cada ciencia, discriminándola de los demás y dando unidad interna a todos los conocimientos que la componen. Las ciencias particulares tienen por objeto determinados sectores o aspectos de la realidad, pero ha de haber una ciencia que estudie toda la realidad, fijándose en aquello que todas las cosas tienen en común. Esto es en cuanto son cosas, algo real. Todas las ciencias tienen como objeto material algo que son los entes. En este caso, la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente. El objeto material de la metafísica es toda la realidad, como ya lo vimos en la clase anterior. Pero su objeto formal es el ente en cuanto ente, considerando su carácter de ente. Entonces corresponde a cualquier ciencia considerar un género de cosas y sus causas propias, pues no se termina de conocer algo profundamente más que cuando llegamos a descubrir sus causas, ya sea primeras o finales o últimas. Entonces la metafísica debe por eso estudiar las causas de los entes en cuanto entes. Y este es uno de sus temas capitales para ahondar en su propio objeto. Bien, la división de la metafísica lo podemos hacer teniendo en cuenta los tres objetos materiales que son estudiados bajo una formalidad metafísica, es decir, en cuanto entes. Entonces existe el ente ontológico, el teológico y el no seológico. Esto tiene que ver el ontológico en cuanto al ente y el ser, el teológico en cuanto al ser supremo o Dios y el no seológico en cuanto al origen del conocimiento. Entonces, la metafísica está estructurada en tres partes: ontología, teología natural y gnoseología.
Si la metafísica es la ciencia del ente en cuanto a ente, la ontología es la disciplina que se ocupa del ente ontológico en cuanto a ente. Se distingue también la teología natural, que estudia al ente teológico, es decir, la primera causa del ente particular, del cual tenemos un conocimiento derivado. La teología natural trasciende la ontología sin salir de la metafísica. También se distingue el estudio del ente no seológico, que estudia no el conocimiento del ente ni el ente en el conocimiento, sino el ente en el conocimiento, esto es, el ente en la mente humana por el conocimiento. El tratado de metafísica se refiere al ente ontológico, por eso se lo denomina ontología. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, por eso cuando hablamos de metafísica hablamos de ontología. Y en cuanto a la metafísica y su relación con las otras ciencias, entonces al tratar la metafísica de las cuestiones más fundamentales del saber humano y al abarcar su estudio toda la realidad en su conjunto, es lógico que las ciencias particulares que se ocupan de aspectos parciales de las cosas dependan de algún modo de la metafísica. El objeto de cada ciencia particular es un tipo de ente y por eso los principios metafísicos, las propiedades del ser y de otras nociones básicas de la realidad se reflejan también en ese sector determinado de la investigación científica. Es por eso que los mismos científicos al buscar la plena inteligibilidad de su objeto de investigación pasan frecuentemente de la ciencia particular a consideraciones de carácter filosófico. ¿Por qué? Porque al hacerse ciertas preguntas están haciendo filosofía. A la metafísica corresponde ejercer una función orientadora en el cuerpo de las ciencias, en cuanto que es la cumbre del saber humano de orden natural. Una función que se puede llamar sapiencial, ya que es propio de la sabiduría ordenar y dirigir los conocimientos y actividades humanos a la luz de los primeros principios y del fin último del hombre, además del saber espontáneo natural y de sus diversas elaboraciones científicas. Existe un conocimiento de orden sobrenatural que procede de la revelación divina y que incide en el saber humano, perfeccionándolo y dirigiéndolo al último fin sobrenatural del hombre. No hay oposición entre fe y filosofía, entre verdades naturales y sobrenaturales, entre verdades adquiridas con la sola luz de la razón y las recibidas mediante la fe. Por eso, algunas verdades metafísicas, aunque sean naturalmente conocidas por el hombre, han sido también reveladas por Dios. La revelación divina, juntamente con los misterios sobrenaturales, manifestó a los hombres las principales verdades últimas sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios mismo, que son objeto de la filosofía. Así, la razón sirve a la fe, la metafísica es instrumento científico para la teología. Una vez que la metafísica ha sido perfeccionada por la orientación que le da la fe, ella misma constituye un instrumento valioso para entender mejor los misterios sobrenaturales de los, de los que se ocupa la ciencia teológica. Bien, de esta manera hemos tratado estos tres puntos principales que son el objeto de la metafísica, cómo se divide la metafísica y por supuesto la relación de la metafísica con otras ciencias. Sabemos entonces que al buscar la última causa y los principios fundamentales, la metafísica u ontología abarca en su estudio toda la realidad y también esto se distingue de las ciencias particulares que bien sabemos que solo atienden a un sector determinado.
Entonces, de esta manera llegamos a la conclusión de esta clase y nos reencontramos en la próxima clase.